Mi pueblo, escúchame lo que voy a decir. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí, a mí. 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 Bendiciones, bienvenidos este día a esta primer estudio de este canal de La Palabra es Poder. Estudia conmigo, La Palabra es Poder. Pues bienvenidos, ¿verdad? Vamos a comenzar con una oración primeramente para poner en manos de Dios este momento, este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y queremos que el Señor nos hable, queremos que el Señor nos enseñe, queremos que el Señor nos edifique. Entonces vamos a comenzar con una oración. Amén.
Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, Padre, en este día. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, una vez más reunirnos a través de este medio, Señor. Gracias por estos medios de tecnología que tú has provisto, que tú eres el que les das la inteligencia, tú eres el que les das la sabiduría a cada uno de los creadores de estos medios, Señor, que para nosotros también son de bendición, Señor, porque les podemos dar un buen uso para que tu palabra, Señor, llegue hasta donde tenga que llegar, hasta donde tú lo tengas así dispuesto. Padre, yo te pido que cada uno que escuche este video, Padre, usted le prepare su corazón, prepare su mente, abra su entendimiento, y de igual manera a mí también, Señor, que usted tome el control de mí y sea usted el que hable a través de mi vida, a través de mis labios en este día. Padre, que su nombre sea glorificado, sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues esta noche, esta tarde o este día, no sé a qué horas estén viendo este video, vamos a comenzar hoy. Comenzamos los estudios bíblicos de los mensajes que Dios envió por medio del apóstol Juan a las 7 iglesias ubicadas en Asia a finales del siglo I después de Cristo, porque ya que se considera, ¿verdad?, que Juan escribió el libro de Apocalipsis aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Entonces allí, aparte, ¿verdad?, les voy a estar mostrando, ustedes van a estar viendo en este video, ¿verdad?, imágenes, van a estar viendo los versículos, van a estar viendo mapas, van a estar viendo muchísimo material que les voy a ir mostrando durante los estudios. Ok, entonces ahí ahorita mismo les voy a mostrar uno de los mapas, ok, de la isla de Patmos en el mar Egeo. Cuando el apóstol Juan escribió la mayoría del Apocalipsis, se encontraba desterrado en la isla de Patmos en el mar Egeo. Era una isla pequeña, aproximadamente 35 kilómetros cuadrados. Actualmente pertenece a Grecia. Juan recibió la revelación del Señor para las 7 iglesias que estaban en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Asia no es la zona geográfica que en la actualidad conocemos, sino la provincia romana de Asia, de la cual Éfeso era la capital. Asia estaba ubicada en la zona que corresponde a la actual Turquía. Ok, el mensaje de Dios está resumido a las 7 iglesias. En los capítulos de Apocalipsis del 2 y el 3 tenemos unas de las muy notables cartas a las 7 iglesias. A mucha gente le gustaría saltarse estas cartas y llegar, ¿verdad?, decir, ay no, pero ¿para qué? Mejor vamos, ¿para qué comenzar con las 7 iglesias? Mejor vámonos hasta donde está las grandes turbulencias de los últimos días, ¿verdad? Pero no, es un gran error, es un error pasar por alto estas cartas, porque todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que está escrito desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el final, todo es para nuestra edificación. Entonces es un error saltárnoslas. Aquí hoy, ¿verdad?, veremos al Señor a través de estas 7 cartas, al Señor Jesucristo corrigiendo cosas dentro de la iglesia, animándola y también enseñándola a cómo vivir de acuerdo, ¿verdad?, ejerciendo influencia en el día que está llamada a vivir. Eso es lo que el Señor me hablaba antes de comenzar en este estudio, de comenzarlo a hacer y para podérselos compartir. Me hablaba el Señor, la iglesia está dormida, hay una iglesia sin amor, hay una iglesia
que nada, ¿verdad? Se parece a lo que el Señor quiere. Y lamentablemente sí estamos siendo de influencia, pero de influencia en lo incorrecto en vez de lo correcto. Y las 7 cartas que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo las 7 iglesias, ¿verdad? Las 7 cartas. El Señor Jesucristo anima a la iglesia a cómo se ejercer esa influencia en el día que está llamada a vivir. Yo les voy a compartir primero un versículo que fue con el que el Señor me habló al principio para yo, ¿verdad? Hacer esto, comenzar a hacer este estudio. Está en Apocalipsis 1. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. En el Apocalipsis 1 del 1 al 3. Dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel al presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es el relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y el versículo 3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Con este versículo, Apocalipsis 1:3, el Señor me habló. Es tiempo ya de dar este mensaje. Entonces, al llegar a estas 7 cartas, debemos preguntarnos por qué hay solo 7 iglesias. ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 11? Si se constituyeron muchas iglesias. Al principio de la iglesia del Señor, en la iglesia primitiva hubo varias, ¿verdad? Me imagino. Acuérdense que se reunían en las casas. Así como hoy en día tenemos células, tenemos grupos en los hogares, y ahí mismo nos edificamos unos a otros, y de ahí mismo traemos almitas nuevas, y de ahí mismo salimos a hablar a almas nuevas, ¿verdad? Almas que no son convertidas, personas que no conocen al Señor. Pues al llegar a estas cartas nos preguntamos por qué solo hay 7 iglesias y por qué estas 7 iglesias en particular. La única buena respuesta es que ellas representan las condiciones que existirían y que existirán a través de lo largo de la historia de la iglesia. O sea, representan las condiciones desde el principio de que comenzó la iglesia hasta el final, hasta que ya venga Cristo. Entonces, a estas iglesias en Apocalipsis, en este libro maravilloso, las llama candelabros. Candelabros. Ellas mismas, usted sabe lo que es un candelabro, ¿verdad? Un candelabro donde se deposita la luz. Ellas mismas no son la luz, pero sostienen o mantienen la luz. La luz es la verdad que existe en Jesús, ¿verdad? Como yo aquí a la entrada de mi casa tengo un candelabro grande, muy bonito que me regalaron. Una hermana. Es un candelabro, tiene varias, así para poner los focos. El candelabro sin foco, pues no sirve de nada. El candelabro, si le pongo el foco, pues me da luz, sostiene la luz, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 1, ahí si tienen su Biblia. Apocalipsis 1, vamos a leer del 12 al 13 y vamos a leer el 1:20, ¿ok? Apocalipsis 1, 12 al 13.
Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Apocalipsis 1:20. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Fíjense, en el versículo 1:20 que leímos, dice algo muy interesante. Dice, este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada iglesia del Señor tiene un ángel de Dios. Y dice, y en medio de los 7 candelabros, dice, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. El número 7, ¿verdad? Como les dije ahorita, representa la totalidad o la culminación en las escrituras. Las 7 iglesias representan a todas las iglesias en general. Las 7 iglesias son representadas por los 7 candelabros. Eran iglesias reales que existían en la época de Juan. El número 7 representa la totalidad o la culminación en las escrituras. Las 7 iglesias representan a todas las iglesias. En la visión de Juan, Jesucristo está de pie en el centro de los 7 candelabros en medio de su pueblo. Cristo está siempre presente con su iglesia. Un candelabro no es la luz en sí, sino el portador de la luz. Jesús es la luz del mundo y como candelabros, la misma de la iglesia es sostener esa luz para que el mundo la vea. Dice Filipenses 2:15-16. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Esta noche estudiaremos, o este día, o esta mañana, no sé a qué horas me esté viendo. Este día estudiaremos el mensaje a la iglesia en Éfeso, ¿ok? Vamos a ver los detalles principales de la iglesia en Éfeso. Vamos a estar leyendo también para que vaya listando su Biblia en Hechos 19, 34 al 35. Pero antes primero les muestro la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era un importante centro religioso, cultural y comercial de Asia Menor. Era famosa y fue famosa por su templo dedicado a la diosa Diana. Hechos 19, 34 al 35 dice, pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios. Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Aquí les muestro el templo de Artemisa Éfeso. La diosa Diana, o la llamada también Artemisa, por los griegos era la diosa de la fertilidad. La iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Lo leemos eso en Hechos también 19, del 8 al 10.
Hechos 19, 8 al 10. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de confesiones de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. En total, Pablo estuvo al frente de la iglesia en Éfeso por 3 años. Hechos 20:31. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Ahora veamos el mensaje del Señor por medio del apóstol Juan a la iglesia en Éfeso. Ya vimos un poquito el trasfondo de la iglesia en Éfeso, qué era lo que se movía, cómo empezó, quién la fundó, ¿verdad? Ya vimos un poquito. Entonces ahora vamos al mensaje, el mensaje que el apóstol Juan recibió de parte de Dios para la iglesia en Éfeso. Vamos a leer en Apocalipsis 1, nos regresamos a Apocalipsis 1 del 2, del versículo 2 al 6. Apocalipsis 1 del 1 al 2. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Del 3 al 4. Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Saludo de Juan a las 7 iglesias. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de de 7 aspectos que está delante de su trono. Del 5 al 6. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Y también vamos a leer el 2, Apocalipsis 2, del 1 al 6. Apocalipsis 2, 1, 2. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Apocalipsis 2, 3, 4. Has sufrido por mi nombre, con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Algo muy interesante. El Señor comienza con una frase que nos debe a todos impactar. En Apocalipsis 2, capítulo 2, en el mensaje a la iglesia en Éfeso, el versículo 2. Lo voy a leer otra vez
pero ahora en Reina Valera dice, yo sé tus obras. O sea, les dice, yo sé tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor comienza con esa frase que nos debe impactar porque Él sabe quiénes somos en realidad. Él sabe quiénes somos en realidad. Y en Nueva Traducción Viviente dice, yo sé todo lo que haces. O sea, Él conoce lo que pasa en la congregación. Él sabe lo que está pasando. Todo. Él conoce lo que está pasando en la congregación. Él sabe. Y también conoce lo que pasa en nuestra vida. Recuérdense, acuérdense, el mensaje es para la iglesia en general. Y les está diciendo, yo sé todo lo que haces. Y en Reina Valera dice, yo sé tus obras. Entonces, podemos engañar a la gente, podemos engañar al pastor, podemos engañar a los líderes, a la familia, incluso a los inconversos, pero no a Dios. Él conoce nuestra verdadera vida. Vamos a leer en Juan 2, 24, 25 y Hebreos 4, 13. Les recomiendo siempre que estudien, tengan mínimo dos traducciones diferentes de Biblia, ya sea la que yo siempre recomiendo, Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente es la que yo más recomiendo porque es un lenguaje más actual, pero también es un lenguaje que está traducido, que es el más que más se parece a la original, a la Reina Valera. Y la Reina Valera usted puede también tenerla porque es la original, más la 1960. Entonces, siempre que usted esté estudiando, haciendo un estudio, viendo o leyendo la palabra que quiere profundizar un poquito más, le recomiendo tenga mínimo dos traducciones, dos Biblias de diferente traducción, para que usted pueda comparar. Y si en la Reina Valera no le entiende una palabra, en la otra la va a sacar de duda. Entonces, yo aquí tengo Reina Valera y tengo la Nueva Traducción Viviente, que es la que tengo y la que cargo todo el tiempo. Entonces, yo les voy a estar poniendo en las clases, aquí en los videos, en los estudios, en Nueva Traducción Viviente, pero a veces también les voy a poner en Reina Valera y abajito iba a decir Reina Valera. Ahorita estoy usando casi puro Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer Juan 2, 24, 25 y Hebreos 4, 13. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Es precioso saber también que Dios nos conoce, que no somos insignificantes. Para Él Dios conoce nuestras obras. En Juan 2:24 del 25, como ahorita leímos, voy porque ese versículo, Señor, wow, me confirma que la fuente de todo es el corazón. Es el corazón. En Juan 2, 24, bueno, es el versículo 25. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. O sea, al Señor
no necesitaba y no necesita que vaya uno a decirle, mira fulanito, mira fulanita lo que anda haciendo, mira cómo se portó conmigo, mira lo que me hizo, mira lo que anda haciendo, mira lo que anda haciendo por allá. Supiera lo que, viera Señor lo que hizo, lo que dijo. No. Él no necesita saber nada, dice aquí en el 25, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él ya sabía lo que había en su corazón. Qué lindo, qué lindo, porque él conoce nuestra verdadera vida, porque él conoce nuestro corazón. Entonces es precioso saber también que Dios nos conoce. Él conoce a cada uno de nosotros, a cada uno de su iglesia, Él la conoce. Él conoce su corazón. Él no mira lo que está por fuera, Él mira lo que hay aquí adentro. Y Él ya sabe. Él no necesita chismes, no necesita que le vengan a decir nada. Él ya todo lo sabe. Vamos a ver Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios conoce nuestras obras, dice, ¿verdad? En griego se puede traducir hechos. La palabra obras en griego es hechos. Es decir, que no solamente nosotros debemos ser cristianos de palabras, de intenciones, sino de acción, de hechos, accionar. No solamente soy cristiano porque voy a la iglesia. No solamente soy cristiana porque hablo decorosamente, porque sé hablar, porque sé Biblia, porque sé manejarme, porque tengo sabiduría. No solamente soy cristiano porque me he visto decorosamente, ya no me he visto como me vestía antes, porque ya no me gusta. Sino ser cristiano es no solamente de palabras ni de buenas intenciones, sino de acción. Veamos 1 Corintios 4, del 19 al 20. Pero iré pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Ok, seguimos con el mensaje. ¿Qué más le dijo el Señor a Juan para decirle a la iglesia de Éfeso? Dios reconoce las virtudes que tenía la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia con virtudes. Era una iglesia, Éfeso era una iglesia activa, que trabajaba pacientemente para el Señor. No se rendía, no se desanimaba. Era una iglesia, activa, o sea, como nosotros, pues, ¿verdad? Como la iglesia donde nos congregamos, donde me congrego yo, ¿verdad? Cada semana servicios, cada semana actividades especiales, niños, jóvenes, parejas, mujeres, varones, oración, vigilias, ayuno. Así era Éfeso. Éfeso era una iglesia activa, una iglesia que trabajaba pacientemente al Señor, no se rendía, no se desanimaba. Vamos a checar otra vez en Apocalipsis 2, el versículo 2. Dice, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, ¿verdad? O sea, era una iglesia activa que trabajaba. También les dice,
sé que no toleras a la gente malvada. Sé que no toleras a la gente malvada. ¿Eso qué quiere decir? Que era una iglesia que trataba de vivir en santidad. Era una iglesia que se esforzaba por vivir en santidad, por agradar a Dios. No toleraba el pecado. No toleraba. Veía, tal vez, yo me imagino, veían los líderes algo que un hermanito, una hermanita estaba haciendo mal y luego se iban y hablaban con él o oraban por él, lo levantaban o lo corregían o lo ponían en disciplina, no sé, pero era una iglesia, dice aquí, sé que no toleras a la gente malvada, o sea, no toleraba el pecado, no era pasalona. La iglesia de Éfeso, cuidadito que te me subas y sé que andas mal, cuidadito que te subas al altar, cuidadito que eres un líder y andas haciendo eso. O sea, no toleraba eso. Era una iglesia que trataba de vivir en santidad. Era una iglesia también que tenía conocimiento y doctrina para poder reconocer a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Dice ahí también en el versículo 2, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, ¿verdad? Entonces ellos tenían un amplio conocimiento de la doctrina, de la palabra, para poder reconocer y un discernimiento, me imagino, obvio, para poder reconocer a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Porque así como hoy en día hay mucho engañador, que apóstol sabe que sabe cuánto y que profeta y que... No. La iglesia de Éfeso, pero así rapidito los descubría. Dice aquí que los descubría que eran mentirosos. Entonces era una iglesia que tenía para hacer eso, para poder descubrir a los mentirosos que se dicen ser profetas, que se dicen ser apóstoles. Por ejemplo, ahora uno de los miércoles que estábamos aquí durante el convivio, me preguntaron sobre una mujer, no voy a decir hermana o no sé ni el nombre, pero una mujer que ya tiene años haciendo videos y hacen muchos TikToks con ella y les digo, comparen lo que ella habla con la palabra. ¿Qué habla? ¿Habla más positivismo o habla la palabra? Entonces les digo, tengan cuidado a quien escuchan, y más que dicen que es profeta y que es apóstol. No, yo les voy a decir un consejo. Aquel que tiene esos dones de profecía, que Dios la llamó para tener ese espíritu de ese don, porque es un don el ser apóstol, porque si lo hay, en la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, lo puede haber. Aquel que los tiene no anda diciendo. Y le voy a decir por qué. Porque da mucho temor que sea cierto o que no sea cierto y que ande diciendo uno. Y luego Dios después cuando les pida cuentas, les va a decir Dios, ¿y tú qué andabas diciendo que eras eso y que tenías eso? Y yo nunca te di eso. ¿Quién te andaba diciendo? ¿Quién te dijo a ti? O sea, son temas muy delicados y son nombres muy delicados que la gente no puede andar así nomás diciendo deliberadamente, porque son las cosas del Señor y con las cosas del Señor no se juega. Entonces es mejor
que el Señor mismo saque a flote y la gente mire tus dones y tus talentos, a que tú los andes diciendo y que a lo mejor que ni eran. Entonces, a esos que se dicen que soy profeta, que Dios me dio esto y que Dios me dio lo otro, tengan cuidado, no pongan mucho oído ni mucha creencia. Entonces, era una iglesia, ¿verdad? Como les digo, que tenía conocimiento y doctrina para poder reconocer lo que decían, los que decían ser apóstoles y no lo eran. Por eso hoy en día muchos se creen, ay, sí, ay, mira, él es pastor, ay, mira, él es apóstol, él es profeta. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y se comen todo nomás porque habló bonito y ya me lo creí. No, entonces era una iglesia que tenía conocimiento y doctrina. Vamos a leer en 2 Corintios 11 del 13 al 14. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces también vemos que era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo y no había desmayado. Fíjense qué lindo, qué hermoso que el Señor Jesucristo estaba reconociendo a la iglesia de Éfeso por sufrir por él. Dice en el versículo 3 del Apocalipsis 2:3, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Qué lindo. Qué lindo que el Señor Jesucristo reconozca a la iglesia que sufre por él, que sufrieron persecución, que han sufrido, como dice, por su nombre con paciencia, sin darse por vencidos. Entonces, era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo y que no había desmayado. La iglesia actual, hablando iglesia en general, mundialmente, nacionalmente, como le quiera llamar, tiene que tener las virtudes que el Señor reconoció en la iglesia de Éfeso. Las tenemos que tener, que era trabajar en la obra de Dios, ser una iglesia que trabaja en la obra de Dios, no que está ahí de floja. Veamos 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. 2, procurar vivir en santidad. Vamos a ver 2 Corintios 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Conocer la palabra de Dios y sus doctrinas. Vamos a ver 2 Tesalonicenses 2:15. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Y estar dispuestos a sufrir por el Señor sin desmayar. Aún así venga una persecución, aún así vengan y digan, se cierran todas las iglesias cristianas y ya no van a poder hablar, pues tenemos que estar dispuestos a sufrir por él. Y no nomás eso, sino con las tribulaciones, con medio de las aflicciones que nos vienen en nuestra vida, porque no porque seamos cristianos somos exentos a pasar problemas, a pasar dificultades, a pasar luchas familiares, económicas, de salud, de matrimonio, con los hijos, en el mundo, porque estamos en un mundo caído y no somos exentos, pero tenemos que ser una iglesia, estar dispuesta a sufrir para el Señor sin desmayar. Veamos 2 Timoteo.
Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Pero el Señor le hizo comprender a la iglesia, ¿verdad? Le dijo primeramente, miren cómo es el Señor, bien lindo. Primeramente viene, le dice a Juan, mira Juan, dile a mi iglesia este mensaje a Éfeso, que son una iglesia tan linda, una iglesia activa, una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza por vivir en santidad, una iglesia que conoce mi palabra, mi doctrina, una iglesia que está dispuesta a sufrir por mí, sin desmayar. Pero, le dijo, pero, hubo un pero, ¿verdad? Le dijo en el versículo 4, Apocalipsis 2:4. Pero tengo una queja en tu contra. Tengo una queja en tu contra. Les hizo comprender que nada es más superior que el amor. Dice el versículo 4, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Dice en Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era una iglesia virtuosa, podemos decirlo así, ¿verdad? Pero no tenía amor. No amaban a Dios, ni amaban al prójimo. A Éfeso se le llama la iglesia activa, pero sin amor. Éfeso tenía servicio, tenía conocimiento, tenía constancia, convicción, pero había dejado de lado lo principal, el amor. Si no tenemos amor, nada somos. Vamos a ver 1 Corintios 13:2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Nosotros como iglesia podemos tener muchos ministerios, mucho conocimiento, constancia, pero si hemos abandonado el primer amor, no somos nada. La iglesia de Éfeso no perdió su primer amor, lo dejó. Dice en Reina Valera, has dejado tu primer amor. La palabra perder significa ya no tener determinado sentimiento o actitud. Ya no lo tengo. Dejar, la palabra dejar es alejarse, separarse de una persona o una cosa. Dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino de distancia. No es que lo habían dejado. Perdón, lo habían perdido. Lo habían dejado. El Señor les estaba reclamando
que ya no lo amaban, sino que se habían alejado de él. No es que no lo amaban, sino que se habían alejado de él. Me explico. Tal vez no físicamente. ¿Por qué? Pues ahí siguen en la iglesia. No es que ya no lo amaban. Ahí seguían en la iglesia, allí estaban en la iglesia todo el tiempo, trabajando en santidad, en conocimiento, creciendo. Pero sus corazones en realidad estaban lejos de él. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso nos puede pasar. Yo no sé. Veamos Isaías 29:13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Dejar el primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios. Pues Él tiene que ser en nuestra vida el primer amor. ¿Ok? Es descuidar. Muchas veces, y es lo que pasa, y yo creo que es lo que pasó con Éfeso, nos enfocamos tanto en las cosas del Señor, ¿verdad? En los ministerios que tengo, en las visitas que voy a ir a hacer, en estudiar la palabra, porque pues lo voy a hacer, tengo que estar estudiando la palabra, tengo que, ¿verdad? Hay un tengo. Y creo que eso era lo que pasó en Éfeso. Lo hacían porque tenían, no porque querían. Y creo que a veces nos enfocamos en las cosas del Señor que en el Señor. Y eso le pasó a Éfeso. Y eso está pasando en muchas iglesias. Se están enfocando en las cosas del Señor, pero no en el Señor. No en Él. Veamos Jeremías 2:2. Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén, esto dice el Señor. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. Qué lindo. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. Eso es el primer amor. ¿Cómo podemos reconocer cuando en nuestra vida hemos dejado o hemos descuidado nuestra relación personal con el Señor? ¿Cómo me doy cuenta? Porque Éfeso no se había dado cuenta. No se había dado cuenta hasta que Juan recibió el mensaje de parte del mismo Señor Jesucristo y se lo llevó a Éfeso. No se habían dado cuenta. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta yo si he dejado el primer amor? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Hagas estas preguntas. ¿Hace cuánto
que no nos quebrantamos en una alabanza? ¿Hace cuánto que ya no sentimos que Dios nos habla a través de una predicación o un mensaje o una reflexión? ¿Hace cuánto que ya no te interesa llegar temprano al servicio de la iglesia? Que llegas a puchones. ¿Hace cuánto que ya no llevas la Biblia a la iglesia? ¿Hace cuánto que ya no tienes un momento a solas con Dios? En tu cuarto, en tu sala, en tu closet, en tu oficina, en tu carro. ¿Hace cuánto que no te interesa ponerte tu mejor ropa para ir al servicio? El de oración, el de ayuno y oración, la vigilia, el del domingo en la mañana o el domingo en la tarde, el que vayas, o mediodía, no sé, hay iglesias que tienen también 3 servicios. Claro que no nos vamos a vestir como si fuéramos de noche, todas brillosas o así, ¿verdad? Como si fuéramos a una boda, con vestido largo, así, de boda. Pero la mejor ropa, porque voy a la casa del Señor, voy a presentarme con el Señor. No, ahí llegamos con Crocs, con pants. Ay, medio me agarré un chongo y ya llego. Nuestro cristianismo se ha vuelto seco, pesado y sin amor. ¿Qué debemos hacer para volver a nuestro primer amor? Vamos a leer Apocalipsis 2:5. El Señor les dijo cómo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Número 1. Recordemos de dónde hemos caído. Hagamos memoria de nuestra relación con Dios. Hagamos memoria de nuestro estilo de vida. Paremos un poquito y veamos qué hacía. Agarre una hojita, sí, y póngase a recordar fecha en que me convertí a Cristo. Marzo del 16, perdón. Marzo del 2016. ¿Qué hacía en el año 2016?
y comience a escribir, a recordar. Oración a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, en la iglesia, los martes. Ayuno medios días, en casa. Tenía mis momentos de devocional, alabanzas todo el día en la casa, momento de palabra. Y comience. Dice el Señor, arrepintámonos hoy de nuestro desgano. Arrepintámonos de nuestro desinterés, de nuestro enfriamiento. 3. Volvamos a las primeras obras. Acción. Acción para recuperar lo que hemos perdido. No se necesita nostalgia. Ay, Señor, sí. Nomás recordar y ponerme a pedirle perdón. No. Se necesita acción. Volverlo a hacer. Acción hoy. Que el Señor nos ayude a volver a Él, a volver al primer amor de nuestra vida, a regresar a Él. Ese es el mensaje a Éfeso. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Padre Dios Todopoderoso, que estás en gloria, vengo delante de tu presencia. Te doy las gracias, Señor, en esta mañana, en este día, en esta tarde preciosa o esta noche. Yo no sé qué tiempo te está viendo mi hermano, mi hermana. Padre, gracias por este día. Gracias por este momento que usted nos dio para poder recibir este mensaje. El mensaje a Éfeso, el mensaje a nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. Ayúdanos a regresar a ti. Ayúdanos a volver a nuestro primer amor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Estaremos viendo el mensaje a la siguiente iglesia. Entonces no se lo pierda. Vamos a seguir las 7 iglesias. Estaremos viendo el mensaje a Esmirna, a la iglesia de Esmirna, la próxima. Bendiciones. Escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te